los ciudadanos indefensos y son con frecuencia parte de las redes criminales. Crece el porcentaje de jóvenes vinculados a la droga y al alcohol, y a nivel institucional se ha concentrado el poder en manos del presidente de la República. El partido de gobierno intenta por cualquier vía y de cualquier manera mantenerse en el poder. Ha provocado grietas en el principal partido de oposición y está sobornando a síndicos y diputados de ese partido para que hagan públicas sus renuncias traspasos. Y desarrollará todas las maniobras, hasta la de un fraude de grandes proporciones, ejecutado especialmente a través de los 14 partidos satélite que le apoyan. Se prevé un agravamiento profundo de las condiciones de vida de nuestro pueblo. La agenda inmediata que le guarda el Fondo Monetario Internacional está el aumento de la factura eléctrica, un nuevo ajuste fiscal, una devaluación de la moneda, una ola de carestía, una disminución de la inversión social, un aumento del endeudamiento y una mayor proporción del presupuesto nacional para el pago del servicio y de los intereses de la deuda externa. Solo el gobierno del Frente Amplio puede lidiar con una situación semejante, puesto que no se corromperá y gobernará por el pueblo y para el pueblo, eliminando a todos los cargos superfluos, es decir, sobrantes de la administración pública, respetando la ley en esta materia, equilibrando la equidad del salario y llevando a la cárcel a los ladrones. En esta provincia, en esta región, un gobierno del Frente Amplio está llamado a superar las condiciones de miseria de estos pueblos laboriosos y emprendedores que, a pesar de su peso en el aporte al Producto Interno Bruto Nacional, no son correspondidos a la inversión social y la mayoría de sus barrios viven del día a día en trabajos de sobrevivencia, como el piripeo, el motocorcho, los boleros, hombres y mujeres alejados del trabajo formal y sin derecho a la seguridad social, desprotegidos de la ley y sin horizonte de una pensión futura. Un gobierno del Frente Amplio